El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La relación cristiana y la llenura del Espíritu Santo va ligada una a la otra. Nadie se puede someter si no está lleno del Espíritu Santo. Y te voy a leer Efesios 5 del 18 al 20. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, estado o sometimiento. Antes bien, sé llenos del Espíritu. O sea, sométete y déjate influenciar y déjate manejar en tu vida por el Espíritu Santo. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que muchos comentaristas y muchos teólogos y muchos sapienses pueden contradecirme y decir, no, está equivocado. Bueno, allá tú. Pero si se compara la embriaguez, que es el estado bajo la influencia de el alcohol, y se dice que no vayamos a estar sometidos, influenciados, sino llenos del Espíritu. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está la llenura abarcando una serie de cosas. Así que el ser llenos del Espíritu Santo es el ser influenciado, el ser estado dominado en toda mi vida. El versículo 21 introduce la sujeción mutua y conecta directamente el mandato de vivir guiados por el Espíritu. Y esto de la guía por el Espíritu se puede manifestar a través de las relaciones interpersonales. Te estoy diciendo, si tú no te comprendes con tu esposa, te falta llenura del Espíritu Santo. Si tú no te comprendes con tu esposo, te falta llenura del Espíritu Santo. Y ya se lo voy a explicar, no hoy, pero sí se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque yo no me puedo someter a alguien si no reconozco su autoridad. Y esa persona no puede tener una autoridad si no está sometido a Dios. Dios es la autoridad de todos. De la autoridad de Dios se desprende mi autoridad. Y mi autoridad se manifiesta a través de la guía del Espíritu Santo. La autoridad no es ejercer gritos, no es ejercer lo que yo quiero, que es lo que muchas personas confunden. No. Así que si alguien no está sometido a Dios, no puede ejercer una autoridad respaldada por Dios. Porque si tú preguntas, ¿alguien que no se somete a Dios puede tener autoridad y ejercerla? Pues sí, la puede hacer. Pero no va a tener un respaldo de Dios. Y lo que importa es que Dios me respalde. ¿Qué saco yo con tener autoridad y ser un tirano? Y parecer un dictador. No. Pues cuando me dé cuenta estoy en el infierno. Así que sométase unos a otros en el temor de Dios, me lleva a la subordinación.
Someterme es igual a ser subordinado. ¿Por qué? Porque el condicional es en el temor de Dios. O en otras palabras, por reverencia a Cristo. Y depende la traducción de la Biblia. Pero si tú ves, comienza el Espíritu Santo a hacer un comparativo entre la esposa y Cristo. Entre el amor del esposo y el amor de Cristo. Entre el alimento y el respaldo que proporciona el esposo a la esposa y lo que proporciona Cristo. La relación que existe entre el esposo y la esposa y la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Tanto así que se introduce el mandamiento para todo hogar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero en esta sociedad, los padres muchas veces no quieren soltar a los hijos cuando han asumido responsabilidades. Y esto es un pecado. Y tú me dirás, no te vayas, no te enojes conmigo. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo tú vas a formar un hogar si no saliste de la casa de tu papá y tu mamá? Ahora, ¿por qué no puedes soltar a tus hijos que adquirieron una responsabilidad? Es que no pueden. Pues no pueden porque tú la estás asumiendo. Tú te estás volviendo el protector y estás en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estás pecando y el pecado acarrea ruina. El pecado acarrea maldición. Pero es que no levanto cabeza, pero es que porque estás en pecado. Pero sigamos. La subordinación. El concepto central de lo que comienza a estudiarse es el sometimiento unos a otros. La palabra griega traducida como someterse es hipostazo. Significa literalmente colocarse bajo el orden de. Así que el sometimiento que Dios está pidiendo es que nos coloquemos bajo el orden de Cristo. En un contexto militar se refiere a la obediencia que tiene el soldado hacia su superior. En una empresa, el que tiene el trabajador hacia su patrón. En nuestro caso, como ciudadanos colombianos, estamos sometidos a nuestro líder, aunque éste está influenciado por el mismo diablo. Por eso hay que orar. Pero aquí, en Efesios, y no estoy diciendo que nos levantemos, no. El arma nuestra es la oración. El diablo lo sabe y cuando la iglesia ora, el diablo se quiere levantar. Pero hay poder en Jesús porque está derrotado. Pero aquí el someterse unos a otros, literalmente es colócate bajo el orden de Cristo. Y comienza él a hablar a la mujer, comienza a hablar al esposo o al hombre. Hay una obediencia mutua. O sea, el someterse bajo el orden de Cristo me lleva a obedecer. O sea, yo debo tener una obediencia hacia Cristo y esto me hace entrar en obediencia unos con otros, en el caso con mi esposa. Por eso toma un profundo significado el pasaje, porque el someteos los unos a los otros indica humildad mutua. Implica un abandono voluntario de una actitud de yo primero,
a la insistencia egoísta en los propios derechos o deseos. Es que la mujer dice, es que yo quiero. O el hombre dice, es que yo quiero. No, bajen y quiten el yo y entren en obediencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener humildad. Y esto te obliga, si tú tienes humildad, a servir y anteponer las necesidades e intereses tuyos por los propios. O sea, tú no puedes tener un interés. Es que yo veo que mi esposa resulta que es muy bajita, entonces le compro tacones. No, no, no es lo que tú quieras. Ya me estoy haciendo entender. Y esto está en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Y no lo tengo ahí, pero te voy a dar el contexto de la humildad. Cristo es el Mesías, el ungido. Pero Cristo tuvo que dejar su trono de gloria, dejar todos sus atributos para volverse Jesús de Nazaret. Si Cristo no se hubiera desprendido de su naturaleza como Dios y no se hubiera hecho Jesús de Nazaret, que es igual a ti, semejante a ti, uno como tú y como yo, no habría humildad en él. Por eso el apóstol dice, el Espíritu Santo dice que debemos tener el mismo sentir o la actitud que tuvo Cristo al despojarse de su trono. Es como si un rey se quitara su corona, sus ropas reales y fuera a ocupar el lugar de un mendigo. No lo haría. Por eso quien entra a veces en la autoridad y se cree un legislador y se vuelve un autoritario y se vuelve un dictador, ha salido de la autoridad que Dios le delegó y se está volviendo una anarquía. Sométase uno a otro tiene que ver con reconocimiento. Se trata de ser flexibles, dóciles, atentos y respetuosos con tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu patrón. ¿Por qué? Porque ya somos hermanos en la fe. Mi esposa es hermana en la fe. Mi hija es hermana en la fe. Mis hijos son hermanos en la fe. Mis trabajadores son hermanos en la fe. Yo con ellos soy hermano en la fe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, el sometimiento unos a otros tiene que ver con la clave del servicio. No se trata de eliminar toda la estructura de autoridad, sino de impregnar esa estructura con el espíritu de servicio. Ahora sí vas entendiendo por qué se necesita estar llenos del Espíritu Santo, el ser influenciados por el Espíritu Santo. Esa es la llenura, la cual es todos los días, a toda hora, en todo momento. ¿Cómo lo hago? Cerrando las ventanas del mundo exterior para poderme enfocar en mi relación con Dios a través de Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo. En lugar de competir por el poder,
Se compite por quién sirve y honra más al otro. Y este es el secreto para un hogar de victoria, para tener un hogar bajo la dirección de Dios. Es la aplicación práctica de la humildad de Cristo. Cristo no lavó los pies de sus discípulos. Cristo no se fue hasta lo sumo que murió y fue retenido por la muerte, pero la muerte no le pudo contener. Fue apresado por los demonios, pero los demonios no le pudieron apresar. Parece paradójico y tú dirás, pero ¿cómo así? La muerte no pudo contener a Cristo. Por eso fue que el Padre le engendra y el Espíritu Santo lo vivifica. Y es lo mismo que te pasa a ti. Soy engendrado cuando recibo la salvación. Soy engendrado por el Padre y soy vivificado por el Espíritu Santo en Cristo. Someterse unos a otros tiene que ver con la motivación. La motivación es en el temor de Cristo o la reverencia a Cristo. Eso es lo que nos debe motivar. Si tú eres una persona que ves a tu esposo o tu esposa como el bicho raro, como el pecador, como el malo del paseo, tienes una motivación errada y no estás bajo el temor de Cristo. Es que hermano, ¿cómo usted me va a decir eso? ¿Qué le pasa? Usted no vive en el infierno que yo vivo. Les falta llenura del Espíritu Santo. Pero es que les falta llenura del Espíritu. Les falta Biblia. No escoge la Biblia como el periódico, no. Falta oír prédicas, falta orar, falta ayuno, te falta entendimiento. Todo eso es llenura del Espíritu Santo. La razón por la cual un creyente debe adoptar esta actitud radical de sumisión mutua es la reverencia, el respeto profundo, el temor reverencial hacia Cristo. Entonces ya no se trata, voy a cumplir lo que dice el pastor y voy a amar a esa leona. No, 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 no. A ver, no te estoy obligando ni la Biblia te está obligando. Empezando que ya no es leona. No, es tu hermana en la fe. Cuando tú ves de forma diferente a tu compañera, compañero, porque es que Cristo lo compró y tú no te puedes meter con lo que Cristo compró, porque si no tú vas a acarrear consecuencias graves. La Biblia dice que si alguno ostenta dañar a uno de sus pequeños, mejor le hubiera sido no haber nacido o coger una piedra, atarla al cuello y tirarse a lo profundo de la mar. Y en lo profundo de la mar están tus pecados y mis pecados. Yo no entiendo por qué hay creyentes que se sienten indignos en la presencia de Dios. Porque ¿será que el Señor me perdonó? Te perdonó. Es que no siento. No, es que tú no vas a sentir, es por fe. Pero hermano, ¿será que es que yo veo que no prospero porque quizás me falta algo de perdón de Dios? Entonces llega usted donde el pastor, sí hermano, vamos a empezar con un proceso de sanación espiritual, hermano. Entonces se meten al espiritismo, te hacen regresiones, te traen, te llevan, te jalonean. El gran problema es tus temores y tu propia carne. Nuestro mayor enemigo para poder crecer en Cristo soy yo, mis temores. Por eso la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Saco mi temor y creo en ti, Señor. Yo recuerdo a mi hijo Josué. Ese chico nació
y estaba él en un pasamanos y yo le dije, ven, y se botó y me cogió desapercibido, tuve que cogerlo en el aire. Así tú tienes que tener esa confianza con Dios. Bótate a los brazos de tu Señor. Él no te va a dejar caer. Él te va a sustentar. Por eso, tú todo lo que hagas, lo haces por amor a Cristo. Tú te pones y dices, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Lo bofetearon, lo ultrajaron, le pusieron una corona de espinas, le pusieron todo el hábito del emperador, de los sumos sacerdotes, bueno, y él no abrió su boca. Así que la motivación es el temor de Cristo. Es la reverencia que yo tengo por Cristo. Por eso la Biblia comienza con el sometimiento. Te estoy haciendo la introducción. La motivación no puede ser por obligación humana. O sea, la sumisión o la subordinación de que me habla Efesios 5:21 no se practica porque la otra persona lo merezca o lo exija. No, sino porque al hacerlo se honra y se obedece a Cristo. Por eso el Señor dijo, tú puedes amar a quien conoces, pero ¿por qué no vas y amas a tu enemigo? Y la gente, no, ¿cómo yo lo voy a amar? Es que si usted viera, hermano, lo que me hizo. Oh, hermano, me ha hecho la vida cuadritos. Tú te la has hecho, pero no te das cuenta. Es que ¿quién se puede ver el lunar que tiene en la espalda hacia el final de ella, donde empieza tu cola? Yo creo que nadie. Así nos pasa a todos. Así que la motivación de someterme unos a otros es por temor de Dios o Cristo. Recuerda que Dios es Cristo, Cristo es Dios. O por reverencia a Cristo. No es por obligación humana, no. Tú honras porque se obedece a Cristo. Y Él fue el que dio el ejemplo máximo de servicio y humildad. Filipenses 2 del 5 al 8. Ahora, la motivación de someterme uno a otro es un acto de adoración. Al someterse a otro creyente, el acto se convierte en una forma de sumisión y devoción a Cristo mismo. Recuerda que estamos viendo que para poder hacer esto debo ser lleno del Espíritu. Ya te hablé que no es una emoción. No. Voy a ser lleno de Él y empiezas a llorar. Y lloras. Y ya crees que fuiste lleno. No. Es una manifestación. La llenura es el estar sometido bajo una influencia diaria o bajo una motivación. Por eso se compara, o el apóstol usa el vino, el fermentado, con la llenura. Sigamos. Hay un papel contextual o el punto de transición. Sométasen unos a otros. Solo estamos con esa frase. Efesios 5:21 es el puente entre la exhortación generada a vivir una vida llena del Espíritu, que se ve en Efesios 5:18 al 20, y las instrucciones específicas para las relaciones sociales y familiares de Efesios 5:22 en adelante hasta Efesios versículo 9. Hay una aplicación
a la familia. Los versículos siguientes se aplica este principio a la sumisión mutua, a relaciones específicas entre esposas a esposos, esposos a esposas, esposas a esposos 5:22, de esposos a esposas 5:25, donde el marido se somete al principio de sumisión mutua al amar a su esposa como un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia, anteponiendo sus necesidades a las propias. El amor sacrificial del marido es su forma de cumplir con el mandato de la sumisión mutua. Así que vamos concluyendo, porque el tiempo pasa, ¿no? Efesios 5:21 establece el estándar de que la vida cristiana en comunidad y en familia debe estar marcada por la humildad y el servicio mutuo. Y esta actitud debe ser asumida no por un deber social, sino por la profunda reverencia, honra, amor, sumisión que tú tienes a Cristo. En otras palabras, se te nota que eres cristiano cuando tú comienzas a practicar lo que Dios te manda a practicar. ¿Sí ves? Entonces, ¿por qué quieres irte a la ley? Eso es lo que yo no entiendo. Porque la ley no te lleva a esto. La ley es clara, ojo por ojo, diente por diente. La ley es clara, el que la hace la paga. Por eso no podemos ser perdonados por la ley. Porque la ley dice eres pecador. Punto. Cristo y la gracia dice ya se pagó ese pecado. Pero si ves que la gracia tampoco es eso como dicen, peca, no te preocupes. No, la gracia te dice no puedes pecar. Porque si estás en pecado no eres salvo. O sea, no te engañes. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. O ignorar, se tapa. No existe el sol. Qué tontería. O sea, te estás vendando los ojos para negar algo. Así le pasa al ateo. Se tapa los ojos. No existe Dios. Hermano, quítese la mano y mire que todavía está el sol. ¿Cómo tú vas a negar a Dios cuando tu propia vida fue dada por Dios? Tú soplas porque Dios quiere. El día que Dios no quiera que tú soplas, te mueres. Déjate existir en tu cuerpo, porque tu espíritu y alma van a Él. Entonces, es una tontería bien grande. Es que no se puede comprobar a través de la teoría y la ciencia. No, porque la ciencia comprueba algo que existe. Pero sí lo podemos probar por la fuente de la realidad. Porque no podemos probar las estrellas para saber que existen. O quién bajó una estrella y le hizo un análisis teórico fundamental y de todo. No. O cómo tú puedes ir a lo profundo o coger el pez. No. Bueno, sigamos. ¿Por qué debe haber subordinación del cristiano? La necesidad de subordinación o sujeción es la relación humana y en la vida cristiana que la Biblia lo fundamenta en los siguientes propósitos. Primero, establece orden y evita el caos. Es claro, es fundamental. La razón principal por la cual Dios establece sumisión o subordinación es porque debe haber orden funcional y pacífico. ¿O no es así? Miremoslo para que usted me entienda. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No hay ahí orden, no hay funcionalidad, no hay
paz. Sigamos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero hay un orden. Dios desea orden. La subordinación estructura las relaciones para que las responsabilidades y la forma de decisiones sean claras, previniendo el caos que resultaría si todos buscaran estar al mando simultáneamente. Mire lo que pasó en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Y esta es una excepción que hay en la Biblia a no tener sumisión y subordinación. ¿Por qué? ¿Qué dice Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le estaban prohibiendo a Pedro? Que hablara del nombre de Jesús, o que hiciera milagros o señales a través de ese nombre. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor. No hay orden, no hay funcionalidad y no hay paz, porque el único que trae orden a tu vida, que trae destino, que te da identidad, se llama Cristo. Bajo ese aspecto, la iglesia no está obligada. Si violan nuestros principios, si violan nuestro fundamento de fe, no hay orden, no hay funcionalidad y no hay paz. Entonces, aquellos cristianos que preguntan: ay, pastor, ¿yo qué hago? Lo que pasa es que me dicen en la empresa que tengo que tomar, irme de parranda, porque si no me echan. Pues perdóneme, no hay orden, no hay funcionalidad y no hay paz. No se está estableciendo todo lo que te expliqué antes, sino se está anteponiendo algo que viola toda norma. La estructura de las relaciones para responsabilidades y la toma de decisiones son claras, previniendo el caos que resultaría si todos buscaran estar al mando simultáneamente. Ahora, este principio de subordinarse uno o sumisión se aplica en diferentes esferas. En primer lugar, al gobierno y los ciudadanos. Debemos tener sujeción a las autoridades civiles. Debemos tener sumisión o subordinación a la iglesia, al liderazgo espiritual. Debemos tener sujeción y subordinación a la familia, la estructura en el matrimonio, la relación que debe haber entre padres e hijos. Ahora, ¿por qué? Porque no puede haber sumisión ni subordinación si no vemos que se está reflejando a través de ellos una estructura divina. Y vamos a mirarlo porque ya el tiempo ha pasado. Y el ejemplo que hemos recibido es de Cristo y la iglesia. Por eso el Espíritu Santo le hace escribir al apóstol que dentro de todo Cristo y la iglesia es el modelo. Hablemos de Cristo. Cristo se dio a sí mismo sacrificio, ofrenda y servicio, perdón de tus pecados. Por lo cual la iglesia está subordinada, como el esposo se expresa en su amor sacrificial, y la del cuerpo, la iglesia, la esposa, en sujeción voluntaria. El modelo de la Trinidad. Triunidad.
Mucha gente no la logra entender. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque son tres personas, son iguales en toda su esencia. Personas, atributos. Que el Padre en determinado momento se ve evidenciado a través de su omnipresencia, omnipotencia, también el Hijo y también el Espíritu Santo. Pero en sí ellos están bajo subordinación. El Hijo se sometió al Padre para cumplir el plan de redención. Esto nos debe servir de modelo para las relaciones humanas. Y voy a dejar ahí, porque este tema es bien interesante. Si Cristo no se hubiera sometido al Padre, no habría salvación. Pero Él se somete al Padre para traernos la redención. Si tú no te sometes a tu pastor, pues no vas a ser un cristiano de bendición. Ahora, hay pastores que hacen cosas, pero no nos compete a nosotros juzgar ni señalar, pero sí te corresponde a ti huir y buscar un lugar donde verdaderamente te adoctrinen. Porque el modelo es: yo no hago algo indebido para dañar a los que Cristo compró con su propia sangre. Hay pastores que son una bendición. Y la gente se va y huye. Y ellos dicen, es que son rebeldes. No. Tú no puedes ejercer una autoridad si no estás bajo la autoridad de Dios, y eso reflejas a otros como Cristo la reflejó. Voy a orar. Vamos a despedir. Espero que este programa traiga bendición a tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos sustenta, nos alimenta, nos edifica. Yo te pido, Señor, que tú confirmes tu palabra. Lo hemos hecho de la mejor manera, sabiendo que tú compraste a cada persona que me ve y lo hiciste con tu sangre preciosa. Yo no puedo venir a traer lo que yo pienso, lo que considero, sino vengo a traer lo que tu palabra me enseña y tu palabra me habla. Yo tengo que reflejar la luz de Dios en mi vida. Yo no soy una luz, no soy una lumbrera, no soy algo aparte que mostró su luz, no. Yo debo reflejar la luz tuya. Así como Jesucristo dijo, yo en el Padre soy uno y el Padre en mí es uno, porque había unidad, había sometimiento. Por eso cuando estabas en el monte de Getsemaní, tú decías, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú nos quieres enseñar a tener hogares de bendición, donde hoy los hogares se están destruyendo, porque los jóvenes solo desean tener compromisos, mostrarse ante la sociedad de que es su esposo, su esposa, pero cada uno en su casa, y solo se reúnen para que en la sociedad los vean y la familia los vea. No, Señor. Nosotros necesitamos mostrar que somos hijos tuyos cuando ponemos en práctica tu palabra. Guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Bendice a cada persona que me escucha. Trae sanidad a sus cuerpos. Libértalos de todo espíritu de temor y de ansiedad. Estamos viviendo tiempos, pero
Estos tiempos no nos deben angustiar porque estamos en tu mano y tu palabra es fiel y verdadera. Y si tú nos compraste a precio de sangre, ¿qué necesidad tendremos de pasar por lo que está destinado al mundo perdido que te ha negado y no te ha conocido? Son principios de dolores, pero no es el fin. Y podemos pasarlos, pero no es el fin, porque tú guardas en completa paz a todo aquel que en ti persevera. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.